En primer lugar, el gobierno hizo bastantes medidas para tratar de demorar todo lo más posible la transmisión comunitaria de la variante Delta, ¿no? Hubo medidas que pueden ser antipáticas, incluso odiosas, como limitar el movimiento de los aeropuertos, el movimiento de frontera, y por eso llevamos 2 meses solo con casos de Delta de viajeros o contactos estrechos de viajeros. Lo de Córdoba es muy desafortunado porque hubo que aislar una gran cantidad de casos por la gran transmisión de Delta, con un caso que vino de Perú contagiado y no respetó la cuarentena, ¿no? Entonces, la variante Delta por ahora se está dando en algunas provincias, que son 4, a los que vinieron y a los casos de contacto estrecho, salvo 2 casos, aparentemente, que se están estudiando en Montserrat, un paciente pediátrico y un adulto, que aparentemente no tienen contactos con viajeros. ¿Está bien? Las provincias son un caso en Salta con contactos estrechos, lo de Córdoba, que sí es importante porque hay como 200 individuos aislados, estos 2 casos de Buenos Aires, que hay alrededor de 40 individuos aislados, y Santa Fe, básicamente Rosario. Si esto por ahora está detenido en viajeros y contactos estrechos, pero es posible que en los próximos días aparezca lo que se llama casos de conglomerado, contactos estrechos, convivientes familiares y contactos de contacto estrecho. Cuando ocurre esto, en un lapso que es de periodo variable, empieza a aparecer la circulación comunitaria. Ahora, esto es lo que es probable que esta variante, si se maneja bien, por ahí se puede distribuir en partes del país, pero país no en todo el país. ¿Está bien? Eso va a depender mucho de cómo la gente se cuide. La variante Delta es una variante de alta transmisibilidad, 60-80% más que la variante clásica, ¿no? Y de la variante alfa, que es la variante británica. Y en segundo lugar, que elimina 1000 veces más partículas virales infectantes el individuo enfermo comparado con la cepa tradicional china. Ahora, ¿cuál es la contraparte que le podemos poner nosotros? Primero, aumentar el número de testeos para tratar de captar convivientes y contactos estrechos, o sea, lo que es la cadena. Y en segundo lugar, aumentar la vacunación. En este sentido, creo que hay una buena noticia, que es básicamente el mes de la vacuna de COVID segundas dosis en los mayores de 50 años, que lanzó el Ministerio de Salud, que es una medida muy importante, porque por encima de 50 años son los que más se hospitalizan, los que más requieren terapia intensiva y lamentablemente los que más fallecen. Entonces, tener 2 dosis es muy importante. Todos los laboratorios, Hernán, todos los laboratorios reconocen que para la variante Delta necesitamos 2 dosis. ¿Está bien? Inclusive desde Pfizer hasta Sputnik V. ¿Está bien? Así que en este sentido, saber que va a llegar el segundo componente o ya ha llegado al Laboratorio Nacional para que se fabrique es una buena noticia, y la decisión política o política técnica o política de salud pública, como querramos llamarle, del Ministerio de Salud, de decidir una campaña de COVID segunda dosis para los de 50 años, me parece muy buena medida. Ahora, con este mayor grado de transmisión y de carga viral, y ya hay un movimiento casi total en la sociedad, ¿verdad? Y vuelven todas las clases presenciales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, que no hay ningún tipo de presencialidad cuidada, sino que en general, con todo el movimiento fuera del aula que implica, con los medios de transporte, etcétera. Y la verdad que se observa que la gente se está cuidando un poco menos, ¿no? Hay menos distancia, hay menos uso de barbijo correctamente. El tema de los contagios da la sensación que puede ser una complicación. A ver, en primer lugar,
creo que el autocuidado, el uso de barbijo, el uso del distanciamiento social, evitar las reuniones clandestinas y el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo sigue siendo fundamental. Fíjese usted los Estados Unidos. Sacaron el uso del barbijo porque pensaron, aparece la cepa delta y lo volvieron a volver a poner. O sea, volvemos a tener en cuenta que el autocuidado es muy importante. Segundo, la verdad que hay una actividad mayor definitivamente en todas las sociedades, especialmente en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Con lo cual esto va a tener que ser un día a día a ver cómo circula esta cepa delta o cómo se puede ir mitigando, ¿no? Y creo que en este aspecto, hoy por hoy yo mantendría la actividad de la escolaridad de menores de 9 años, porque es la escolaridad que menos usa medios de transporte. Casi todas las escuelas son distritales, generalmente lo llevan los padres caminando o con su propio vehículo. Ahora, la escuela, la universidad y la escuela secundaria, eso hay que mirarlo con alguna, en los grandes conglomerados urbanos, hay que ir mirándolo porque, perdón, son los que usan mucho más el medio de transporte. Pero yo tengo la sensación que esto va a ser día a día. Si la cepa delta empieza a circular con mucha mayor magnitud, vamos a tener que repensar, diríamos, la actividad cotidiana, ¿no? Hubo algunos países que con la cepa delta, hubo algunos países que cerraron el país. Llámese Singapur, llámese Australia, llámese Nueva Zelanda. Hubo otros países que volvieron a hacer lockdown por un tiempo, de 14, 21 días. Así que yo en esto no quiero aventurarme. Creo que hay que estar muy atentos, diríamos, a cómo circula y el ritmo de circulación, ¿no? Para ver qué nos está pasando, ¿no? Digamos así. Así que en esto me parece que, pero sí mantendría el autocuidado y no las reuniones clandestinas como vieron en Buenos Aires, que se invitaba a discotecas en forma clandestina, ¿no? ¿Y esos mismos cuidados que supimos aprender, sirven para esta nueva variante Delta o quedan cortos? No, sirven, definitivamente sirven. Teníamos, la pregunta es, el gran tema que hay es la velocidad de transmisión de estas cepas, teníamos, por eso hay que estar esta variante, mejor dicho, hay que estar muy atento. Por ejemplo, si nosotros tenemos vacunada a la gente, Hernán, ¿cuál es la ventaja? Que las variantes no puede reproducirse el individuo que tenga buena cantidad de anticuerpos. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cómo se ha visto? Se ha visto que se necesitan 2 dosis. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer o Moderna o de AstraZeneca, su eficacia es para AstraZeneca con una dosis 30-40%. Y para la vacuna de mRNA mensajero no son más allá de 40%, 50%. Así que necesitamos las 2 dosis, ¿no? Y vamos que ahí sube a un 70 o 80%, ¿no? Hoy por hoy hay estudios que ya inminentes de combinación de dosis, ¿no? Y eventualmente podremos llegar a necesitar o recomendar una tercera dosis, o eso es muy apresurado. No, eso hay que tenerlo en cuenta. No los países que todavía tenemos muchos vacunados con una dosis, tenemos que hacer paulatinamente. Ahora, por ejemplo, Francia dio una tercera dosis a pacientes inmunosuprimidos porque tienen baja su defensa. Y Israel lo dio a los mayores de 60 años para que los títulos de anticuerpos en el adulto mayor, que es el que más requiere la hospitalización, tenga buenos niveles de anticuerpos, ¿no? Y Eduardo, ¿qué sucede con la cantidad de fallecimientos? Porque hubo una etapa en que bajaron los casos de contagio y uno esperaba que a los 15 días empezara a descender la curva de personas que perdieron la vida y no sucede eso. Este es un tema muy difícil de explicar. Yo he tratado de averiguarlo. Me hablan de que por ahí son cargas atrasadas. Por ejemplo, Mendoza tuvo carga atrasada hace 3 o 4 semanas y hacía 6 meses, pero de todas maneras es una curva de muertes que ha bajado, pero no termina de bajar en la cantidad que uno quiere. Es lo mismo en los casos. Hemos roto la meseta de los 20.000, pero está dura romper la meseta de los 10.000, ¿no? Estamos entre 10.000 y 15.000 y 16.000. Quiere decir que en estos hay dos o tres lecturas. La primera lectura es que tenemos que seguir cuidándonos.
Y el tema de la mortalidad es difícil todavía contestarla, pero está complejo esto, ¿no?